Estamos de vuelta nosotros aquí en 5 Días Televisión y la entrevista del día hoy nos lleva justamente a hablar con el ingeniero Rodolfo Grau, miembro de la ARP Regional San Pedro, para conocer un poco la realidad de cómo se está viviendo. Estamos teniendo días con temperaturas extremas, poca lluvia, y eso también lleva justamente a los actores, principalmente de este rubro, a ver alternativas de cómo seguir produciendo ante esta realidad. Ingeniero, gusto saludarlo después de mucho. ¿Cómo está? Juan Pablo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento. Gran privilegio y honor compartir contigo, con todo el gran equipo de producción y con toda la gran audiencia que tenés. Bueno, Estamos muchísimas atentos. gracias. Gracias, ingeniero. Entendernos justamente sobre esta realidad. Empecemos un poco sobre cómo está un poco el campo ante esta realidad climática. Bueno, básicamente estamos hace varios años en una situación bastante complicada, una coyuntura difícil. Estamos con 3, 4 años ya con clima bastante adverso en forma general en el país. En particular, Chaco, muy complicado la región oriental. Si dividimos el centro al norte, bastante complicado, y el centro sur vino un poquitito más benévolo, pero sin decir que fue también la maravilla. El campo está pasando un momento muy complicado con alto endeudamiento, pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que sobre todo reinventarnos, Juan Pablo. Los paradigmas de ayer ya no son los de hoy, no van a ser los de mañana. Lo que hacía nuestro abuelo o nuestro papá no es lo que podemos hacer hoy, y nuestros hijos también van a tener que evolucionar. Entonces tenemos que invertir mucho en educación y tenemos que invertir mucho en un plan de negocio nuevo ante esta situación. Ahora, desde esa perspectiva, en torno también a lo que se puede hacer, ¿qué vienen haciendo como para que la gente pueda entender esta dimensión? Desde campo, ¿cómo se encuentran ante esta situación? Bueno, todos tenemos que reinventarnos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Lo que primero se debería hacer, si hablamos a nivel macro, no quiero estar criticando al Estado o al gobierno paraguayo, pero el Producto Interno Bruto en un país de primer mundo se invierte el mínimo 8 o 9% en lo que es educación. En nuestro país estamos hablando del 3% aproximadamente. Partamos de ahí. Entonces, hay muchísimas cosas, hay muchos ejemplos exitosos que podemos hacer: innovación, podemos hacer tecnología, pero hay que hacer replicatividad. Y la replicatividad significa repetir casos exitosos de otros países a nuestro medio, pero tenemos que adaptar nuevamente a los recursos naturales que tenemos. Primero, diversificar. Juan Pablo, no tenemos ya que depender de un mono renta, digamos, hacer solamente ganadería. Tenemos que hacer agricultura, tenemos que recuperar los suelos, tenemos que hacer mucha investigación. El IPTA debería hacer mucho, que no veo que está haciendo, lastimosamente, pero también el sector privado también tiene que poner su parte dentro de eso. Entonces estamos hablando de una coyuntura que todos tenemos que reinventarnos para poder avanzar. Tenemos que hacer agricultura, tenemos que hacer ganadería, tenemos que seguir implementando la reforestación. Entonces, dentro de esos tres macro rubros, hay muchas diversificaciones que podemos estar haciendo y que se complementan. Vamos directo al grano. Podemos estar haciendo ganadería, carne con ovinocultura o con caprinocultura. Podemos hablar de ovejas o cabras. Esos rubros se complementan con el ganado de carne. No hay una pelea por los recursos. Entonces el productor puede estar diversificando en distintas canastas, básicamente. Cuando hablamos de agricultura, fíjate, Juan Pablo, vos conocés muy bien nuestro país. El arroz es un fenómeno increíble que está cambiando muchos suelos marginales o suelos que eran altamente improductivos en suelos altamente productivos, hasta inclusive en zonas que eran de ganadería, como el Bajo Chaco. Hay un proyecto muy grande de hacer una franja paralela al río Paraguay, digamos al oeste de San Pedro, eh, campos con mucha agricultura, sobre todo en la parte de arroz. Entonces estamos hablando de que el sector privado está poniendo de su parte,
pero no está ayudando las tasas de financiación. Debería ser como máximo de un solo dígito. Y esto va a ser un disparador de generación de empleos y va a mover muchísimo tanto la macroeconomía como la microeconomía de la zona. ¿Qué se está haciendo para lograr eso, ingeniero? Bueno, básicamente el sector privado está hoy llevando la bandera. Creo que el sector público tiene que estar apoyando más, sobre todo con los programas de seguridad. Primero hablábamos de la parte personal y también seguridad jurídica, pero al mismo tiempo tiene que estar acompañando como sí está acompañando. Y no quiero hablar de este gobierno en particular, estamos hablando de varios gobiernos que están haciendo mucha inversión dentro de lo que es infraestructura, rutas, pavimentando rutas. Entonces, hoy encontramos una situación bastante diferente de lo que era hace 10 años atrás, cuando viajamos mucho al campo. En mi caso, hago 50, 60 mil kilómetros por año recorriendo el Paraguay. Entonces, veo que hay muchísimas rutas nuevas asfaltadas y hay muchos polos nuevos de desarrollo que son disparadores de generación de empleo, pero se necesita seguir invirtiendo mucho más, pero se tiene que llegar a eslabones más bajos, a gente que tiene menor superficie de tierra, esta tecnificación. Ingeniero, hablemos un poco también de cómo está el año. ¿Cómo estamos terminando este año? Entramos hoy oficialmente al último trimestre. Bueno, si hablamos en la agricultura, muy volátil, incierto, complejo, ambiguo. Son muchas reglas de juego que están cambiando. Si hablamos de la parte de clima, por decirte, hace 4 o 5 días atrás recibimos un informe totalmente diferente a lo que veníamos manejando. En junio, julio, aproximadamente agosto, salió el informe climático que decía que vamos a tener una niña y que posiblemente las lluvias se iban a regularizar allá por segunda quincena de noviembre y de diciembre. Entonces, ¿qué significa eso? Muy complicado, nuevamente. Pero la semana pasada recibimos otra información de que a partir de la semana que viene, sería más o menos cerca de la quincena de octubre, ya las lluvias se van a estar regularizando. Entonces, vemos con mucha alegría, muy alentador para poder hacer las siembras. Acordate que la economía paraguaya, si hablamos del tipo de cambio, el dólar principalmente, la remesa, el 75% tiene una incidencia directamente con el fenómeno carne, soja y maíz. Si hablamos de soja y maíz, los precios no están pasando por su mejor momento e inclusive recibimos hace 2 o 3 días atrás un nuevo golpe en el precio posible de que por el petróleo, por la OPEP, los cambios que están haciendo dentro de su sistema de producción van a estar incidiendo negativamente en los precios de los commodities. Entonces vienen momentos complicados todavía, ¿verdad? Pero tenemos que preocuparnos en manejar los recursos en la agricultura, cuidar las variedades, elegir muy bien esas variedades, hacer rotación de cultivo, hacer mucha siembra directa y mucha inteligencia dentro de ese sistema de producción. Los precios no están acompañando, pero en la ganadería también. Los precios no están acompañando. Hay una situación que algo está mal dentro de el marketing que es. La gente cree que el marketing, Juanpa, es publicidad. No es así, es un componente. Marketing viene a ser el sinónimo en castellano de mercadeo. Sería todo el sistema de producción. Entonces, cuando estamos hablando bien específicamente de puntos por puntos dentro de la cadena, el productor es la parte primaria, el que tiene mucho más inversión, es mucho más volátil, incierto, todos los problemas caen más sobre este sector más vulnerable
Y otro componente dentro de la ecuación es el que está ganando más en la parte económica. Este fin de semana vimos el fenómeno por los periódicos, que son los principales aliados. La prensa es el principal aliado para poder demostrar la verdad de la situación en general. Así que le agradezco mucho por todo este enorme apoyo que están haciendo y vieron y mostraron que el precio de las góndolas, el producto carne subió. Sin embargo, al productor, ¿qué ocurrió? No subió. Se mantiene igual o disminuye. Entonces, algo está ocurriendo mal dentro de todo lo que es el sistema de producción. Ingeniero, por último, algunas recomendaciones para el sector y en torno también a lo que se espera para el próximo año. Bueno, lo que esperamos el año que viene, la Reserva Federal, el gobierno americano, la parte económica disminuyó 0,5 la tasa de interés, así que vemos que podríamos tener un dólar más depreciado. Significa que podría estar ayudando a ciertos sectores de la economía, pero también a ciertos sectores le puede estar golpeando un poquitito eso. Entonces hay que estar muy atentos a lo que podría estar ocurriendo en forma macro con directa incidencia en la elección presidencial el 5 de noviembre en Estados Unidos, porque ese va a tener un efecto colateral y hay que ver un poco qué magnitud va a estar teniendo. Invertir mucho en educación, estar atento a informaciones climáticas, estar atento a informaciones de precios, estar atento a tasas de interés y sobre todo, todos los productores tenemos que reinventarnos. Te vuelvo a repetir, Juanpa. Tenemos que evolucionar el clima, hasta el clima se volvió corrupto hoy. Cuando llueve, debería en teoría no llover, y cuando no debería llover, está lloviendo. Entonces, hoy estamos teniendo mucha inestabilidad, tenemos situaciones que tenemos que evolucionar y tenemos que tener información, tenemos que tener datos para la toma correcta de decisiones, porque está bastante complicado. Pero podemos seguir adelante y el campo se reinventa siempre. Ingeniero Rudy Grau, gracias por su tiempo. Papá, saludos para la familia, mi respeto para todos. Igualmente, el ingeniero Rudy Grau de la ARP y Regional San Pedro, hablando con nosotros también sobre este tema tan importante de uno de los pilares de nuestra economía. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Aku terai, pero aja ke pengen motion